Bienvenidos equipo a otro episodio del podcast de Imágenes Torácicas. En este capítulo vamos a tratar un tema muy importante para el ámbito de los radiólogos que nos dedicamos a evaluar el parénquima pulmonar en tomografía. Vamos a hablar de patologías pulmonares intersticiales, puntualmente sobre patrón de UIP y patrón de probable UIP. Si vos te dedicas a evaluar intersticiopatías con tomografía computada, sin duda, no tenés ninguna duda con respecto a estos conceptos, pero existen muchos radiólogos generalistas o radiólogos que recién están comenzando en su práctica que todavía tienen algunas dudas con respecto a estos conceptos y es fundamental que las manejemos sin obstáculos para poder aplicarlas en nuestros pacientes en el día a día y dar el mejor diagnóstico tomográfico que podamos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Como te decía, hoy vamos a hablar del patrón de UIP versus probable UIP. Y esto lo vamos a hablar porque obviamente tiene implicancias en nuestra práctica cotidiana, ¿sí? No es simplemente una diferencia conceptual teórica, sino que en cada uno de nuestros pacientes que nosotros hablemos de un patrón de UIP o de probable UIP puede modificar el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Entonces, lo más importante es decir o definir de qué hablamos cuando hablamos de UIP. Obviamente puedes decir UIP o NEW, estas son las siglas en inglés o en español de Usual Interstitial Pneumonia o Neumonía Intersticial Usual. Mi letra espectacular que ya te tengo acostumbrado. Entonces, estas obviamente son siglas y cuando usamos estas siglas, estos términos, este concepto, nos estamos refiriendo a un tipo específico de intersticiopatía pulmonar fibrótica. No es el único tipo de intersticiopatía pulmonar fibrótica, pero sí este patrón de lo que nos habla es de la progresión de esta fibrosis pulmonar, ¿sí? Ya nosotros no necesitamos hacer un control a nuestros pacientes, un control evolutivo para corroborar evolución, progresión, ya que nuestro paciente tenga un patrón tomográfico de UIP nos habla de que indefectiblemente va a mostrar progresión en el tiempo. Y acá uno de los primeros conceptos más importantes cuando nosotros hablamos de patrón de UIP en tomografía, nos estamos refiriendo exactamente a eso, a un patrón intersticial fibrótico específico tomográfico. ¿Por qué te aclaro esto? Porque a veces uno cuando empieza a hablar de estos patrones intersticiales puede llegar a generar confusión. Hay una patología que es como la patología estrella que presenta este patrón tomográfico en el pulmón, que es la FPI o IPF en inglés, que es la fibrosis pulmonar idiopática. En esta enfermedad de causa desconocida, como ya puedes ver, que se está investigando cada vez más y cada vez hay más información sobre qué puede llegar a generarla, pero hasta el momento es idiopática. Lo que nosotros tenemos es un paciente con un patrón fibrótico pulmonar de UIP progresivo. ¿Pero qué sucede? No siempre que nosotros veamos un patrón tomográfico de UIP vamos a estar ante un diagnóstico de FPI o de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque existen otras etiologías, otras enfermedades que también pueden presentar un patrón de UIP en la tomografía computada. ¿Cuáles son esas otras etiologías? Colagenopatía a la cabeza, artritis y esclerodermia como dos de las colagenopatías más importantes que pueden presentar este patrón. En este grupo, entre los pacientes que tienen FPI y los pacientes que tienen colagenopatía, vamos a encontrar más del 90% de los patrones de UIP. Existe un subgrupo más pequeño de pacientes que tienen otras etiologías que pueden generar este patrón de UIP. ¿Cuáles son esos pacientes? Por ejemplo, aquellos que tengan asbestosis, que acordate que es la fibrosis pulmonar por exposición al asbesto. Esto podemos verlo también en fibrosis pulmonar relacionada a alteración de los niveles de IgG4. También podemos verlo en algunos patrones de neumonitis medicamentosa en pacientes que estén consumiendo drogas que sean tóxicas pulmonares. También podemos verlo en un patrón de enfisema combinado con fibrosis, ¿sí? En las bases. No siempre vemos un patrón de UIP, pero puede estar presente. Entonces, fíjate que en todos estos casos, FPI, colagenopatías, asbestosis, IgG4, neumonitis medicamentosa, enfisema combinado con fibrosis, seguro me está quedando alguna otra etiología. Entre neumonitis medicamentosa, acá la amiodarona es una droga importante a incluir. Un primer concepto importante, UIP no es sinónimo de FPI.
¿sí? Y acá lo más importante para los que nos están escuchando, que son radiólogos, ¿cómo hago el diagnóstico tomográfico, ¿sí? de NIU o de UIP? ¿Qué vamos a ver en la tomografía computada? ¿Sí? Y acá una de las primeras cosas es obviamente reticulación. Acordate que esto ya lo vimos cuando hablamos de patrón reticular. Cuando tenemos engrosamiento o compromiso del intersticio pulmonar, lo que yo voy a ver son líneas patológicas, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver es reticulación. La distribución va a ser muy importante porque va a ser subpleural y basal de predominio, y acá hablamos mucho de gradiente ápico-basal, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? No se aplica solo a UIP, pero cualquier patrón pulmonar que se incremente desde los ápices pulmonares hacia las bases pulmonares presenta un gradiente ápico-basal, y en este caso es muy característico del patrón de UIP. Entonces, reticulación subpleural, basal, con este gradiente, ¿sí? Por el predominio en ambas bases pulmonares. Otro elemento que vamos a encontrar muy importante en la tomografía computada es la panalización. ¿Qué es esta panalización? Son espacios aéreos quísticos subpleurales. Recordá que en la última clasificación solo necesitamos una única hilera de quistes para hablar de panalización, pero estos quistes tienen que tener algunas características morfológicas puntuales. Paredes finas, tamaño más o menos simétrico, no tener parénquima pulmonar sano interpuesto, es decir que los quistes, los espacios aéreos quísticos van a estar adyacentes unos con otros o back to back, podés leer en algún libro. ¿Sí? Este patrón de panalización es clave, es fundamental para que nosotros podamos hablar de un patrón tomográfico en UIP. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero recordá, panalización es muy importante. En el patrón de UIP podemos o no tener bronquioloectasias, ¿sí? No es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico. Si tenemos el resto de los elementos, no hace falta tener bronquioloectasias o bronquielectasias, como sea que lo escribas. Puede ser una manifestación, pero no siempre vas a encontrarlo, ¿sí? Ya con la panalización y esta reticulación de distribución subpleural y basal, vamos a tener elementos diagnósticos. Otro elemento también muy importante que a veces puede pasar un poco desapercibido a mi criterio es la distribución heterogénea en el plano axial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto es lo que en anatomía patológica llaman heterogeneidad temporoespacial, ¿sí? Es una distribución parcheada, heterogénea, en el corte axial precisamente, en donde nosotros vamos a ver áreas parcheadas de parénquima pulmonar sano adyacentes a áreas de parénquima pulmonar patológico. Esta es la heterogeneidad espacial, ¿sí? Tiene que ver con la distribución, parénquima normal con parénquima patológico. Y otro elemento que vamos a encontrar son parches de parénquima pulmonar fibrótico, pero en diferentes estadios. Y a eso nos referimos con heterogeneidad temporal, ¿sí? Va a haber sectores con una fibrosis más avanzada del parénquima y sectores con una fibrosis más temprana o incipiente o menos extensa, ¿sí? Entonces, estos son elementos que también son muy importantes a la hora de hacer diagnóstico. Y por último, el elemento final, digamos, es ausencia de hallazgos incompatibles con UIP. ¿Y de qué estamos hablando acá? Cuando lo que predomina es otro patrón. Si yo tengo un predominio de vidrio esmerilado, si yo tengo un predominio de consolidaciones, si yo tengo un predominio de patrón nodular, tengo un predominio de atrapamiento aéreo con mosaico, que ya lo hemos hablado también en alguna otra clase, esos hallazgos no son característicos de un patrón de UIP y me van a estar hablando de otra posible entidad, ¿sí? Otro elemento más, que yo no quiero confundirte, yo en la tomografía no hablo de hallazgos incompatibles o inconsistentes de UIP. Yo directamente menciono la patología que tiene mi paciente, ¿no? Entonces, si tiene una neumonitis por hipersensibilidad, si tiene una NSIP, si tiene patología de la vía aérea, voy a describir eso que estoy encontrando y no voy a hablar de hallazgo incompatible con UIP, salvo que el contexto clínico me lo pida, si salvo que el neumonólogo le haya pedido la tomografía al paciente precisamente para confirmar o descartar la presencia de un patrón de intersticiopatía fibrótica tipo UIP, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean predominio de consolidación, predominio de vidrio esmerilado, van a pensar en diagnósticos alternativos y van a precisamente en su informe y en su impresión diagnóstica sugerir ese diagnóstico alternativo en el que están pensando por el patrón que están viendo, ¿sí? Sacando esto, a veces los pacientes con UIP, y quizás esto es tema para otro podcast, para otro capítulo,
pueden reagudizarse, ¿sí? Entonces, en el contexto de un paciente agudo que viene a la guardia con sintomatología de edema agudo de pulmón, neumonía, ¿sí? Con disnea, que el paciente está cursando un cuadro agudo, en ese contexto, si yo no tengo una tomografía previa y veo algún patrón intersticial fibrótico, no me voy a jugar, ¿sí? A dar un diagnóstico cuando puedo tener consolidaciones, vidrio esmerilado, que me esté de alguna manera tapando esos hallazgos de intersticiopatía fibrótica que tiene el paciente de forma subyacente, ¿sí? En todo caso, obviamente voy a informar lo que estoy viendo, voy a hablar de una intersticiopatía fibrótica con signos de reagudización, que puede ser neumonía, edema agudo de pulmón, como mencionábamos, y voy a sugerir un control evolutivo una vez resuelto el cuadro agudo, ¿sí? Pero me voy de tema, pero es importante porque cada uno de estos elementos nos pasa en la vida cotidiana y es importante poder charlarlos. Entonces, patrón de UIP, ya sabemos que puede deberse a más de una etiología, ya sabemos cuáles son los hallazgos que necesitamos para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa cuando algo de aquí falta? Cuando algo de aquí está ausente, puedo hablar de patrón de UIP o puedo usar este otro término que acuñamos, que es el patrón de probable UIP. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y esto es lo más importante que quiero que te lleves de este podcast, de este capítulo, es la ausencia de panalización. Hoy yo no puedo hablar de patrón de UIP tomográfico si no tengo panalización. Es una condición sine qua non para hablar de patrón de UIP. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hablar de un patrón de probable UIP, que es cuando tengo todo el resto de los hallazgos en ausencia de panalización. Entonces voy a tener reticulación, subpleural y bivasal, puedo tener heterogeneidad temporoespacial, voy a tener, y aquí sí necesito, porque es el otro elemento en el que me baso para hablar de intersticiopatía fibrótica, bronquioloectasias, y de nuevo se repite, ausencia de hallazgos incompatibles, ¿no? Cuando tenga un diagnóstico alternativo, voy a hacer ese diagnóstico alternativo y no voy a hablar de probable UIP, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la única gran diferencia entre patrón de UIP y patrón de probable UIP es la presencia o ausencia de panalización. Y en el patrón de UIP puedo o no tener bronquiolectasias, mientras que en el de probable UIP sí o sí las necesito porque al no tener el patrón de panalización es casi mi único elemento para hablar de intersticiopatía fibrótica, ¿sí? ¿Esto de qué nos habla? De que el radiólogo ve una intersticiopatía pulmonar fibrótica a la cual todavía no le puede poner el sello de UIP, pero que puede tener un patrón de UIP luego de hacer una biopsia en anatomía patológica, ¿sí? Entonces esto es muy importante y después de haberte contado todo esto, quiero manifestarte que hoy en día se está poniendo en tela de discusión la diferenciación entre patrón de UIP y patrón de probable UIP. ¿Por qué? Porque la panalización es la manifestación final, el estadio terminal de estas bronquiolectasias por tracción que se separan tanto, que se dilatan tanto, que terminan no comunicadas con la vía aérea o incomunicadas aparentemente en tomografía y muestran este patrón de panalización. Pero si uno ve la fisiopatología, la panalización no es más que el estadio final que las bronquiolectasias por tracción. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿no es esto más de lo mismo? Simplemente que en la panalización estamos viendo un estadio más avanzado de la fibrosis y hacia eso vamos. Se comenta que en futuras guías estas dos entidades van a terminar fusionándose, pero hasta el momento todavía en radiología utilizamos estos conceptos de patrón de UIP y de probable UIP para definir estos patrones puntuales fibróticos pulmonares. Muy importante que nosotros hagamos el diagnóstico porque hoy en día hay nuevas estrategias terapéuticas. Cuanto antes hagamos el diagnóstico, mucho mejor va a ser la sobrevida de nuestro paciente. Hay un neumonólogo muy importante en Argentina que es el doctor Juan Engelmeyer. Él dice tiempo es pulmón, así que mientras más radiólogos conozcamos este tipo de patrones y podamos brindar un buen diagnóstico a los médicos tratantes, más rápida va a ser la respuesta que todo el equipo de salud pueda darle a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que este nuevo formato lo vayamos puliendo en equipo. Espero que te haya gustado mucho. Si hay algún tema en particular que quieras que toquemos de esta manera o que revisemos en equipo, déjalo en comentarios y espero que nos veamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.